Bueno, arrancamos. Mi nombre es Horacio Del Bianco. Vamos a estar junto con Walter Arista y lo que vamos a tratar de hacer es darle un pequeño pantallazo de la máquina sincrónica. Más que nada la parte práctica, no nos vamos a meter ni en fórmulas, ni en teoría, ni nada por el estilo, pero más que nada cosas que alguna vez vamos a necesitar al entrar no sé, a una fábrica, a un lugar y ver un motor y saber qué es, saber leer una chapa, tener una pequeña idea y después si eso despierta las ganas de saber un poco más y de interiorizarse de otras cosas y de profundizar, les vamos a dejar alguna bibliografía, unos links también en el canal de YouTube de Conexión Eléctrica. Pero bueno, esto es una primera aproximación al motor. Vamos a hablar de un tipo de motor en especial. Hay muchos, arrancando de los de corriente continua, que fueron en su momento los que más se usaban, los que tenían más posibilidades que los otros, la posibilidad de regular la velocidad de un motor de continua con la excitación independiente y ese tipo de cosas, y después con el avance de los motores de alterna y toda la electrónica que lo acompañan, todo esto fue quedando más en desuso. Hay cosas que todavía las vemos, el motor serie lo vemos en los burros de los motores, en las herramientas como la agujereadora, y eso todavía vemos un motor serie funcionando como motor universal, trabajando en alterna. Los otros en general han ido quedando más en desuso, si bien alguno todavía permanece en funcionamiento, pero ya el uso es mucho menor. En cambio, en lo que es corriente alterna, tenemos la gran mayoría no pasó nada, que sean tranquilos, casas de al lado. En lo que es corriente alterna tenemos acompañándonos en nuestras casas todos los monofásicos del aire acondicionado, de la heladera, de la lavarropa, y tenemos los trifásicos, o polifásicos también como se llaman, de los cuales nos vamos a referir a los de asincrónicos, los que principalmente se usan como motores, y dentro de ellos al jaula de ardilla, que es el que más se difunde en todas las fábricas, en todos los elementos que usamos, en todos los equipos que usamos motores. Vamos a encontrar este equipo porque es el más simple y con menos mantenimiento, un montón de ventajas tiene respecto a los otros. Así que bueno, nuestra intención de hoy, como lo decíamos, es hablar de los motores de inducción o asincrónicos, y es lo que vamos a tratar de dar algunos detalles. Son los que habitualmente ven en una fábrica, en cualquier aplicación que necesite un trifásico, que necesite un poquito más de potencia, vamos a tener este tipo de motores. Clásico con sus aletas y el ventilador con el cubreventilador atrás, que permite que todas estas aletas mantengan refrigeradas la carcasa y permitan sacar de adentro todo el calor que se genera durante el funcionamiento. Las cajas de Bornera en distintas posiciones, que eso se solicita así, depende de lo que uno necesite, va a estar las cajas de Bornera, donde entran nuestros cables, y la salida de potencia en el eje,
para la función que deba cumplir. Internamente, y es no mucho más que esto nos vamos a meter, tenemos el eje con el rotor. En este caso el de jaula de ardilla es un rotor, ahora vamos a ver bien exactamente cómo es, pero es un rotor macizo que no tiene ningún tipo de aislante ni nada, es muy robusto, muy sencillo, con los dos rodamientos de trabajo en ambas puntas, y al final lleva el ventilador, que es el que les decía que mantiene refrigerado toda esta carcasa. Por otro lado tenemos el estator, toda la parte fija, que tiene los paquetes de bobinas que nos permiten generar el campo magnético que hace girar ese rotor, y tenemos toda la parte de la transmisión del flujo magnético a través del hierro o yugos. En el caso del rotor, decíamos que íbamos a decir un poco algún dato más, son un conjunto de espiras en cortocircuito, y se le llama jaula de ardilla porque internamente lo que tiene son varios conductores casi paralelos al eje, tienen una pequeña curvatura, una pequeña inclinación para mejorar su funcionamiento, y están todos cortocircuitados con un anillo, pero como el flujo magnético se transmite muy bien a través del hierro y muy mal a través del aire, todo esto está cubierto con láminas paralelas que forman un rotor macizo por el cual se transmite nuestro flujo magnético, que nos permite que el rotor acompañe el giro de todo ese flujo y se mueva y impulse nuestra máquina. Las posibilidades más habituales de encontrar son los de rotor de anillos soldados, donde tenemos anillos, conductores que pasan por adentro de las placas estas, y después afuera están soldados, o los otros son los que dentro de las placas se forman los conductos y se llena con aluminio fundido, y eso forma nuestro rotor. Estos son los dos tipos más habituales. Vamos primero acá. La otra parte, en el estator, que encontramos los devanados, le decía, los paquetes de bobinas, están distribuidos a 120 grados, porque eso nos permite que cada una de las fases de nuestro trifásico, a 120 grados, vaya generando sobre el rotor un flujo giratorio, un flujo rotante, y el rotor tiende a acompañar ese flujo y a mover nuestra máquina, la que tenemos conectada. Más que nada nos metimos en esto para que entiendan lo que hablábamos al principio. En el motor vamos a ver la punta del rotor, que es la que acoplamos a lo que vamos a mover, y vamos a ver salir, vamos a ver salir en la bornera las puntas de las bobinas. Cada una de estas bobinas, que corresponde a una fase, va a tener su entrada y su salida, denominada de esta forma. En general, puede cambiar con algún fabricante, pero en algún general es este formato. B1, B2 para la segunda fase y W1, W2 para la tercera fase. Eso lo vamos a ver después en la bornera, y cada fabricante nos dice cómo conectar
esos bornes, esas puntas de bobina, para trabajar de acuerdo a la distribución de energía que tenemos en ese país. Depende de las tensiones que trabajamos y eso va a ser cómo conectamos este motor. Finalmente tenemos los circuitos magnéticos, como le comentaba, que es el conjunto de chapas de hierro al silicio, que es por donde se transmite mejor todo el flujo magnético y permite bajas pérdidas y buen acoplamiento entre las bobinas y el rotor. Vamos a ver ahora lo otro que encontramos cuando vemos un motor, aparte del eje y de los cables y de las borneras. Vamos a ver la chapa, que es muy, muy importante. Nos va a decir muy bien las características del motor, para qué sirve, cómo, en qué ambiente puede estar, hasta qué temperatura puede aguantar. Y bueno, queríamos, alguno quizás sepa algunas cosas, otras no, queríamos un poco recordar, refrescar un poco la memoria. Esta es un ejemplo de placa, no es una placa de un motor específico. Arranca con el tema de 3 fases y de corriente alterna, con el símbolo este, la frecuencia de operación para la que está diseñado el motor, la norma de construcción de la Cámara Internacional de Electrotécnicos, una norma internacional que nos dice todas las características que tiene que tener cada tipo de motor, en este caso el trifásico asincrónico. Nos va a dar, iría acá el número de motor, la potencia nominal, normalmente están puestos tanto en kilowatt como en caballo vapor, en las dos unidades. Las revoluciones por minuto nominales, que implican que son la velocidad que vas a girar a plena carga, o sea, con estos 15 kilowatts. Luego tenemos, perdón, el tipo de aislación, que en este caso nos da la aislación F, y que es una clasificación también de esta entidad, de esta norma. Para cada tipo de aislación tenemos una temperatura máxima de trabajo y tenemos los elementos que constituyen toda la aislación. Tejidos de fibra de vidrio barnizados, papeles de mica y amianto, compuestos a base de poliamida. Bueno, en definitiva nos da todos los elementos que constituyen la clase F y que soportan hasta los 155 grados en su funcionamiento. Luego tenemos el coseno de phi, o factor de potencia, nos da un poco la calidad de la máquina, cuánto de la potencia que circula por esa máquina va a poder ser transformada en potencia mecánica. También es importante para los requerimientos de cualquier industria en cuanto al coseno de phi hacia el distribuidor. Sabemos que por debajo de determinados valores se tienen multas, con lo cual el tema del coseno de phi es bastante importante. Luego de esto tenemos los tipos de conexión que nos sugiere el fabricante en función de las tensiones que tenemos en cada lugar, en cada país que vamos a usar este motor. Y entonces acá vamos al tipo de conexión y vamos a ir a la bornera. Y esos 2 puntas por bobina, o 6 puntas en total que veíamos de las bobinas, van a llegar a esta parte. Si destapamos la bornera, vamos a encontrar estos 6 conectores, donde del lado de adentro está la salida de cada bobina. Y después el fabricante nos va a decir en ese lugar qué puntas de bobina están puestas, y nos van a dar unas pletinas de cobre, unas chapitas con ya las medidas como para poder ponerlas en vertical o en horizontal. Y entonces,
conectando todos los bornes que terminan de salida, que serían los que terminan en 2, lo que logramos es conectar la caja, hacer la conexión en estrella, y si las ponemos en vertical, ya la forma en que están puestos las terminales hace que queden en estrella. Otra vez al revés, en triángulo. Quedan la punta de una bobina conectada con la punta inicial de una bobina conectada con la punta final de la otra. Y se forma un triángulo. ¿Para qué sirve esto? Para que, dependiendo de la tensión con que trabajamos en el lugar, le demos a las bobinas la tensión y la corriente de trabajo que corresponde. En un lugar que tenemos 400 volt entre líneas, la conectaríamos en estrella y la corriente que circularía por cada línea sería de 29 amperes. En cambio, en algunos países que tenemos líneas de 230 volt entre líneas, de tensión entre líneas, tendríamos que conectarlo en triángulo, y la corriente que circularía por cada línea sería de 50 amperes. Bueno, luego de esto vamos a tener el número de catálogo, nos va a dar el tipo de motor que cada fabricante le da a su listado. Vamos a tener el grado de protección, el IP, que nos indica en qué lugar podemos usar esos motores. El IP es la protección contra ingreso de elementos. El primer número nos da el grado de protección para ingreso de elementos sólidos y el segundo para elementos líquidos. En este caso habíamos dicho que era IP54. El 5, que es el primer número, nos dice que protección ante el polvo. No es estanco al polvo, sino que tiene protección ante el polvo. Esperamos que sea una cantidad mínima que pueda entrar. Y el 4 es protección ante salpicaduras de agua, o sea, en un lugar donde puede haber alguna gota, algo de vez en cuando no le haría problema, pero no soportaría, por ejemplo, chorros de agua, que para eso debería ser 55. Acá está todo el listado, les queda por si alguna vez lo necesitan. Bueno, y los kilos, que ahora en la otra chapa que vamos a ver, una chapa real, lo van a ver, están indicados, y es importante porque el día que uno necesita mover un equipo, por lo menos sabe qué tipo de elemento de elevación tiene que tener para poder levantarlo. Esta es una chapa real. Acá ya incluye el tipo de motor, la fecha de fabricación, el número de motor ya directamente, es un motor real esto, los 93 kilos que pesa, la forma constructiva, que esto es, el IM nos indica para qué está previsto el motor, si para estar apoyado horizontalmente o de costado o verticalmente. Cada formato tiene un índice que nos da la forma que está indicado en la chapa. En este caso también tiene clasificación F en cuanto a aislación, y algo que no figuraba en la otra chapa, es el grado de eficiencia. El grado de eficiencia hace no tanto tiempo cambió por una nueva nomenclatura. Esta es un poco más vieja, y es lógico porque este es del año de fabricación 2001. Nos da la calidad del motor, el rendimiento.
Actualmente, las normas de IEC nos dan el IE1, que es este azul, que es el rendimiento estándar, el IE2, que es de alto rendimiento, y el IE3, que es rendimiento premium. Y si encontraran en algún momento algunos de estos indicadores de eficiencia anteriores, está en esta tabla la comparativa, y nos da que la eficiencia 1 de los antiguos equivale a algo más que el IE2 actual, y que la eficiencia 2 antigua equivale a algo más que la IE1 actual, como para poder compararlos en caso de tener que elegirlos. Otra característica que van a ver en los motores es la velocidad. No nos vamos a meter mucho a este tema, pero lo que sí queríamos que vieran que, bueno, que en función de la cantidad de polos, la cantidad de veces que se repite una fase dentro del motor, y por eso un poco en su momento le mostraba esto. En este caso, la fase R, por decir algo, en una vuelta del rotor se repite una sola vez, son 50 ciclos por 60 segundos, son 3.000 ciclos, son 3.000 revoluciones por minuto, que va a tener un motor con una sola fase, y que genera un dipolo o un par de polos, ¿sí? En caso de repetir esta fase más de una vez, va disminuyendo la cantidad de revoluciones que necesita el rotor para seguir a esa velocidad de rotación del flujo magnético. Con lo cual, van a encontrar motores de 3.000, la mayor parte de los que van a encontrar son los de 2 pares de polos, o 4 polos sería, que son de 1.500, algo de 1.000 van a encontrar, y ya estos ya les va a costar un poquito más encontrarlos, según contaba Mario, que está un poco más en este tema. Este de 16 polos es bastante difícil de conseguir. Hay fabricado especialmente, hay mayores, hay generadores de centrales hidroeléctricas que giran a 90 revoluciones y que tienen 80 polos o 40 pares de polos, o sea, pero son fabricados específicamente. Lo que van a encontrar habitualmente son estos tres, y en principal el de 1500. Esa es la velocidad de sincronismo, pero el motor en sí gira a menos velocidad, si no, no tendría torque. Así que acá van a ver las velocidades típicas en general, de cada de estos tipos, de cada tipo de motor. Para una velocidad de sincronismo de 3.000, los motores a plena carga van a estar a 2.900, 2.910, 15 por ahí, y si están en vacío van a estar en 2.980, 2.990, van a estar más cerca del sincronismo. ¿Qué característica tienen estos motores? Siempre gira a velocidad inferior a la velocidad de sincronismo, no puede llegar, si no, no tendría. Es como que va girando el campo magnético y el rotor va atrás agarrándose de ese campo, pero nunca llega a alcanzarlo. Cuanto más se aleja, más fuerza hace por llegar, y es cuando tiene más torque, hasta un punto en donde ya no lo sigue más. Pero siempre vamos a encontrar que la velocidad de este motor es inferior al sincronismo, y que en vacío aumenta la velocidad hasta casi la del sincronismo, muy poca diferencia. Ventajas, muchas. Reciben solamente la alimentación eléctrica del trifásico, y no hay nada más. No hay escobillas, no hay elementos rozantes, el jaula de ardilla
no tiene ningún mantenimiento, salvo revisar los rodamientos, verificar que estén bien, medirle vibraciones cada periodo que corresponda, un mes, 2 meses, 6 meses, depende el uso que tenga, pero después no tiene otro mantenimiento y otro desgaste que ese. El rotor de jaula de ardilla es muy robusto, no incluye el sistema aislante, claro, el rotor es solamente un montón de chapas con los conductores y los anillos, y está todo ajustado por los 2 extremos, y no tiene aislación, no tiene nada, con lo cual es muy, muy robusto. Tiene buen par de arranque. No me metí en eso, pero uno puede seleccionar el tipo de motor de acuerdo al par de arranque que quiere. Ante variaciones bruscas de carga no tiene problemas de estabilidad. Y bueno, y lo importante que es en costo, son de los más bajo costo respecto a los que son de rotor bobinado, respecto a los que son sincrónicos. Estos son los más baratos. Y el costo de mantenimiento, por las cosas que hablábamos antes, de que no tiene ni escobillas, ni colectores, ni nada, también tiene un bajo costo de mantenimiento. Inconvenientes, la corriente de arranque es mucho mayor que la de funcionamiento, entre 3 y 7 veces, puede generar problemas, más si son motores grandes, puede generar problemas en las líneas que molestan a otros usuarios de esas líneas. En muchos casos es necesario disponer de procedimientos especiales de arranque, que es lo que ahora en unos momentos va a dar Walter. Y la variación de su velocidad implica la variación de frecuencia, y para eso es necesario convertidores electrónicos. Era lo que le contaba al principio. Antes usaba motores de continua con algún variador, con algún variador independiente, y hoy con la parte electrónica se consigue una gran variedad de velocidades sin que se pierda calidad de torque y de potencia. Bueno. Ahí estaría lo que sigue, Walter. Gracias, Horacio. Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Arista, alumno de la universidad. Pará, Walter. Muy clara, Horacio, tu explicación, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, muy bueno, muy claro todo, ¿eh? Exacto. Vamos, Walter, todavía ahora, arrancá. Un gran profe, Horacio, ¿eh? Qué grande. Vamos a ver el pollo de Javier que hace, a ver. ¿Cómo le vas a decir que es grande? ¿Eh? Walter, ¿cómo le vas a decir que es grande, Horacio? Pará, más respeto. No tiremos con la edad, ¿eh? Vamos. Bueno, avanti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Walter Arista, alumno de la Universidad Tecnológica de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Como explicó Horacio, el problema de los motores asíncronos es el arranque de los mismos, ya que si tenemos que mover gran inercia, el motor mismo mecánicamente no soportaría eso, ya que el eje puede producir torsión y flexión del mismo. Y además, el pico de corriente que obtendríamos sería enorme. Por lo tanto, no habría protección capaz que pueda soportar ese pico de corriente. Las formas de controlar eso o variar la velocidad, ya que necesitaríamos una velocidad determinada, sería a través de la frecuencia o de los pares de polo. Como indica la fórmula, si variamos la frecuencia, son variadores estáticos, de los cuales lo que hace es variar la frecuencia de la red a través de pulsos PWM, y los pares de polo variando la conexión del motor mismo. Como se dijo, teníamos 6 bornes en un motor, así descartando los de rotor bobinado, ¿no es cierto? Que son motores especiales eso. Siguiente oración. Ahí está. Bueno,
Los arranques pueden ser, eléctricamente lo podemos hacer un arranque directo, trifásico en estrella, arranque estrella-triángulo, que es lo que más se usa en lo que es la industria de cereal, por ejemplo, una planta de acopio de grano, un acarreador de grano estaría comandado casi el 80% de la industria con un arranque estrella-triángulo. Hoy en día lo que se está usando, ya que se ha bajado tanto el costo de lo que es los arrancadores estáticos, que los elementos maniobra de la estrella-triángulo en precio es más o menos equitativamente el precio de un arrancador estático. Bueno, estos serían los elementos de maniobra para un motor, ya que el contactor lo que hace es contactor conmuta lo que es la corriente en función del elemento de comando que yo quiera, un guardamotor, que es protección contra cortocircuitos, y un relé térmico, que es protección contra sobrecargas. En este caso, un bilámina. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar cómo sería un arranque directo, ¿no? O sea, eléctricamente hablando. Permiso, ahora yo te voy a cortar la presentación. Sí, dale. Esto sería lo que es un arranque directo. Vamos a pasar a simularlo. Tenemos las tres fases acá, desfasada 120 grados eléctrico entre ellas. Suponemos trifásica balanceada. La puesta a tierra solidaria siempre a lo que es los elementos de maniobra. Lo pasamos a energizar el motor a través de un interruptor automático o un seccionado portafusible. Le damos marcha y nuestro motor estaría girando. ¿No es cierto? Esto, la desventaja, como dijimos, es que en el pico del momento de apretar el pulsador, bueno, este programa es tremendo para eso. En este momento tendríamos un pico muy grande de corriente por el efecto magnético para energizar los campos estatóricos del motor, y por eso físicamente no se podría hacerlo, ya que necesitaríamos un contactor tan grande en lo que es escala de corriente de cortocircuito, o sea, poder soportar físicamente los contactos, el pico corriente, ¿no? Y bueno, el pico corriente en lo que es el interruptor también, ¿no? Estos motores se usan más que nada en arranque directo. Se puede usar una bomba sumergible de 3/4 HP, 1 HP. No, a lo sumo una bomba por ahí para hacer hidrolavado, puede ser. Sería un circuito tan sencillo como esto. Vamos a simular una falla de, por X razón, el motor está girando, una bomba se quedó sin agua y se empieza a calentar, ¿no es cierto? Bueno, para eso estaría la protección contra sobrecarga, sería el relé y lámina que vimos anteriormente. Lo soportamos. Estaría girando en marcha. Bueno, ahora no estaría andando. Bueno, no sé. Estaría girando ahí en marcha revoluciones nominales, el motor por X razón. Bueno, no sé qué le pasa, que se nota que se tilda, mucho. Bueno, ahora vamos a pasar a este circuito, es el más básico de todo, ¿no es cierto? No es muy utilizado. Por lo tanto, vamos a pasar a lo que es el arranque estrella-triángulo, que Horacio creo que va... Bueno, ahí tenés. Bueno, en este caso, nosotros lo que usaríamos sería un motor por chapa 380/660, ya que para esta bobina, en el caso estrella, ¿no es cierto? Tenemos 220 tensión de fase, o sea, 380 entre líneas,
si usaríamos una bobina apta para 660, la corriente, aparte de reducirse, radie 3 veces por ser una estrella, la bobina al ser de 660 no giraría a velocidad de régimen, sino una velocidad limitada, y a su vez, como la velocidad es proporcional al torque de la misma y de la potencia de la máquina, no tendríamos el torque máximo, lo que sería en la etapa estrella, ¿no es cierto? Pero lo que sí, por ahí, si la carga necesitas un tiempo de inercia para poder moverla, ya sea una cinta transportadora, por ejemplo, que es un ejemplo muy bruto, ¿no? Pero se pondría primero en estrella durante un tiempo hasta que se estabilice la velocidad de régimen reducida, por estar conectado en estrella a tensión reducida, porque la bobina de 660 y el motor tenemos 220 entre fases, entre fase y neutro, o centro estrella, giraría a velocidad reducida eléctricamente limitada. Y luego, después de un tiempo, a través de un... Pásalo, Horacio. Tras un tiempo pasaría la conexión triángulo, que en el motor 380, 660 está 380 en triángulo. Por tanto, esta sería la velocidad de régimen. Acá podemos observar, matemáticamente, no nos quisimos meter mucho en lo que es matemática para que se entienda, pero se reduce 3 veces la corriente en estrella, con respecto a la del triángulo. A razón de 3 veces. En definitiva, lo que se hace es vencer la inercia inicial, de tal manera de que no se llega a la velocidad de régimen, pero sí se mueve y se evita ese pico inicial, ese pico es mucho menor, y después recién se cambia a la definitiva, y entonces logramos algo más plano, o sea, un arranque sin ese pico inicial. Sí, pico de corriente y de carga inercial, ¿no es cierto? Esto sería lo que es un tablero estrella-triángulo. Acá podemos ver lo que es el temporizador, que es el que comanda los 3 contactores. Tenemos el contactor directo de línea, el del triángulo y el de la estrella. Acá, como se puede observar, están cortocircuitados para poder formar el centro estrella, ¿no es cierto? Acá tenemos la protección contra sobrecargas y acá contra la de cortocircuitos, que debe ser un interruptor automático, térmica, guardamotor, protección magnética, curva MA. Y bueno, solidario con lo que es el relevo térmico bien calibrado, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a mostrar lo que sería la simulación de lo que es el arranque estrella-triángulo. Acá, como podemos observar, esta sería la parte de potencia del conexionado estrella-triángulo, un motor como mostró Horacio, es con los 6 cables de bornera afuera, la puesta a tierra solidaria, lo que es el sistema, contactor de línea, contactor de triángulo y contactor de estrella. Acá, como se puede observar, acá no se intercambian las fases porque ya se intercambiaron en los bornes de motores. Ya vienen hechos así, o sea, ya vienen intercambiados. Los motores viejos me parece que no, pero los que vienen ahora son tanto intercambiados tal que se pongan verticalmente las chapas y ya quede en triángulo. Y esta es la parte de comando de lo que es el motor. Estos son los contactos del relevo térmico, normal abierto, normal cerrado, que estarían encima del relevo térmico como se vio en la imagen, no sé si lo mostré. Un pulsador normal cerrado, que es parada, normal abierto, que es para poner en marcha el sistema, enclavado eléctricamente con un contacto auxiliar normal abierto del contactor, ¿no es cierto? Del KM1, del contactor de línea. Acá le agregamos lo que es un contacto auxiliar normal abierto, que si el relevo térmico presenta una falla y salta por X razón, ya sea por calentamiento, se quedó sin agua la bomba, se deterioró la aislación y empezó a calentarse el cobre adentro. Entonces, este relevo térmico no corta lo que es la parte de potencia. Seguiría funcionando hasta que la parte de comando
lo detectas, salta a través de las biláminas y se detecta, para eléctricamente el motor y detecta el pulso del testigo de falla, ¿no es cierto? Vamos a pasar a mostrar. Ahí estaríamos conexionando la parte de potencia, la parte de triángulo. Ahí estaríamos andando el motor, girando en sentido horario. Acá, como se puede observar, le hicimos lo que es un enclavamiento eléctrico de seguridad, se le llama, que es cruzar lo que es los contactos normal cerrado de los contactores. Entonces, cuando pega el contactor de estrella o acciona, se abre la parte de, como sería, de conmutación del triángulo, tal que nunca se puedan conectar las dos puntas, porque si no sería un cortocircuito trifásico. Ahí saltó al triángulo, tiene un tiempo creo de 10 segundos, ahora lo vamos a checar, y ahí ya estaría en velocidad régimen el motor. 380 entre bobinas. Bueno, vamos a simular lo que es una falla. Ahí saltó, se desenclavó eléctricamente y me acusó el testigo de falla del motor. Este es lo que el 80% de los lugares tienen hasta hoy en día, se sigue usando, en un sistema muy usado, en lo que es industria, y bueno, esto es lo que sería el temporizador también, que se le puede vamos a ver un tiempo más reducido, porque una estrella triángulo por ahí. Bueno, Horacio. Sí, vamos. Para, que me parece que no elegí bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Decime. Cuando arrancás directamente. El arranque directo. Por más que tenga mucha carga, el pico de corriente puede llegar a hacerle mal a los bobinados del estator. Sí, todavía. Sí. Y calculá que la potencia de disipación de una bobina es I cuadrado R. La resistencia del bobinado en cuadratura con la corriente. Por lo tanto, si la corriente es grande, 4 veces más grande va a ser la potencia de disipación de calor. Por lo tanto, a una pequeña variación de corriente vamos a tener una gran disipación de calor en lo que sería la bobina. Aparte de la bobina, físicamente tienen que aislarla de adentro hacia afuera, ¿no? Tenemos la carcasa estatórica con las chapas del silicio, y eso, imagínate qué calor tiene que recurrir afuera. Por eso es que, para lograr más superficie de disipación de calor, lo que se hace es el aleteado del mismo. Entonces, si vos sacás la superficie, no es la superficie de la circunferencia, va a ser mucho más por el solo hecho de ir y volver en cada aleta. Claro, como los motores que no tienen radiador de agua, que también le hacen aleteado, los motores exactamente, un motor dos tiempos, por ejemplo, un motor, no sé. Claro, no, yo preguntaba del estator porque no sé muy bien el tiempo que tiene esa sobrecorriente. Y va a depender del motor, de la clase de aislación, más que nada. Va a esa sobrecorriente es relativamente fija, lo que varía es la duración. Si vos arrancás el motor en vacío, si bien alcanza las 3 a 5, 7 veces la nominal, la duración es muy chiquitita, estamos hablando de milisegundos. En cambio, si lo arrancás en carga, la amplitud de esa corriente es la misma, pero dura más tiempo. Y ahí está la complicación, porque aparte también esos excesos de corriente generan, igual que en los transformadores, problemas mecánicos. Los campos eléctricos tienden a alejar o acercar los cables o las chapas en los transformadores y hacen que se aflojen, con lo cual conviene que sea el menor tiempo posible en caso de no tener otra opción que hacer la directa, por lo cual
vas a ver que cuando vos arrancás una bomba, por ejemplo, la arrancás con la válvula cerrada, cosa de que esté en vacío. Y una vez que arrancó, ahí le empezás a dar carga de a poco. Para minimizar el tiempo, ya que no podés cambiar la amplitud. Perdón, hago un comentario. Como decía bien Horacio y Walter, tiene que ver con la carga también, ¿no? Y el tiempo de la inercia para mover esa carga y ponerla en régimen, ¿sí? Para eso, también cuando se selecciona la protección, hay una característica que se pide, es la clase de la protección, ¿sí? Que puede ser clase 10, clase 20, clase 30. Ese número... Esa es la protección contra sobrecarga. Es claro, eso representa el tiempo, ¿sí? Que esa perturbación, ¿sí? Va a durar, digamos, ¿no? Un arranque estándar es clase 10, ¿sí? Pero ya un arranque especial ya puede ser clase 30, ¿sí? Imagínense unas aspas de un ventilador, de un impulsor de aire, ¿sí? Que pueden tener 2 metros de largo cada aspa, ¿sí? Poner en régimen ese tipo de cargas demanda tiempo. Entonces, lo que se hace es seleccionar la carga adecuada, la protección adecuada para ese arranque. Era ese comentario que quería agregar. Bárbaro. Aporto otro comentario. Hola. Aporto otro comentario. Dale. No solamente siguiendo lo que decía Horacio y Mario, son problemas eléctricos, son problemas mecánicos. Acuérdense que la fuerza que produce una corriente, F igual a B por I por L por B, también provoca en los devanados estatóricos un importante momento. Y ustedes si ven, por eso son los que se barnizan, se atan para contener esa fuerza mecánica que se produce en el momento de arranque o en el momento de trabajo. Por eso también es que se trata de disminuir la corriente de arranque para bajar los esfuerzos mecánicos. Tal cual, perfecto. O sea, básicamente, primero lo que tenés que saber, qué carga tenés, ¿no? No es lo mismo una bomba, un compresor, un forzador de aire, como dijo Mario. Primero hay que saber eso. En base a eso se elige el motor. Una vez que se elige el motor, ya teniendo los datos eléctricos, se eligen las protecciones. Correcto. Eso Fíjense que los compresores normalmente que se arrancan descomprimidos y después se le da carga. Se le acopla el cilindro los cilindros de carga de aire. Tiene el descompresor, el famoso descompresor, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar por el arranque estático. No sé, Luis, si querés aportar algo más vos. No, todo perfecto. Es lo que vimos el otro día justo en la clase. Exacto, por eso los invitamos a los alumnos de integración. Bueno, como se dijo antiguamente, para variar la velocidad de un motor se puede variar en función directamente proporcional de la frecuencia o inversamente proporcional a los pares de polo eléctrico de la bobina o magnético si se ve adentro del motor, ¿no es cierto? Eso depende de la configuración. Para los arranques estáticos, acá tenemos un arrancador suave de la gran empresa Siemens. Acá tenemos un representante. El arrancador suave o arrancador electrónico lo que hace es... Los chivos los cobramos aparte. Cuando se pueda hacer reuniones le vamos a cobrar. Dale. El arrancador suave lo que hace sería, por un PWM, trocear la función senoidal corriente, y eso es lo que por Fourier se conoce, descomponerle en armónicas, ¿no? O en distintas frecuencias. Eso es lo que hace los arrancadores suaves, trocea lo que es la función, y en función de eso va variando la velocidad, ya preestablecida en el elemento, ¿no es cierto? Lo único que se puede variar es el tiempo hasta que llega a velocidad de régimen, desde el punto cero hasta velocidad de régimen. Y eso va a depender también de la carga, como se dijo. No es lo mismo mover una cinta transportadora cargada a mover una bomba o en función de la carga.
Ahí está, esto sería un arrancador suave en tablero, con su guardamotor para protección magnética, los fusibles de comando, un relé y bueno, una térmica común. Vamos a pasar a ver la simulación del arrancador suave. Dale. El programa es medio limitado para eso. Esto es un arrancador suave. Acá tenemos el arrancador, una protección térmica, magnetotérmica en este caso. Vamos a accionarlo. Accionamos la parte de comando. Ahí está en parada. Estaría en marcha. Motor girando. Ya tiene la curva cargada, lo que es el elemento electrónico, hasta su velocidad de régimen, ¿no es cierto? Este es el más básico de todo, es lo que se viene usando hasta ahora, pulsado en parada. Es lo que se viene ahora. ¿Por qué? Porque acortás costos en lo que es contactores y elementos de comando, que es, de por sí un contactor ya es caro. Por más que no sea una clase AC4 o AC3, que depende en función de la carga que vaya a mover, sino que se reemplazaría por uno solo y el elemento, el arrancador suave o arrancador electrónico, lo que se conoce. ¿Saco? Sacarlo. Como se puede ver, es mucho más sencillo lo que es el arrancador suave, ya la parte de comando. O sea, eléctricamente es más sencillo, hablando, ¿no es cierto? Y esto es lo que es un variador de frecuencia. El variador de frecuencia es en ciertas palabras, es un arrancador electrónico, pero pudiendo configurar a través de un programador lo que sería, por ejemplo, no sé, tenemos un presostato para mover lo que es un flujo de agua. Ese presostato va a caer a ciertas vueltas, entonces lo que hace el variador de frecuencia, lee la caída de presión dentro del caño, y lo que va a hacer va a dar más revolución al motor, produciendo que el mismo aumente la presión hasta la presión deseada tabulada ya en el variador. Es más un elemento de control de motor. Se usa mucho en lo que es bombas de agua. Es caro, es un sistema caro, pero tiene mucha versatilidad en lo que es en funciones, ¿no es cierto? Se pueden hacer muchas cosas con esto. Por ejemplo, una de las grandes ventajas es, por ejemplo, nosotros tenemos que poner un motor trifásico, una bomba en algún lugar de, no sé, Montehermoso, por decir un ejemplo, ¿no? Una bomba sumergible, y la bomba que compraron era trifásica, y yo tengo línea monofásica y no quiero gastar plata para bajar la línea trifásica porque me cobra mucho la cooperativa eléctrica. Entonces lo que se hace es que se compra un variador de frecuencia monofásico a trifásico, o sea, esto para baja potencia, ¿no es cierto? Pudiendo que el elemento electrónico lo que hace es simular su onda a 3 ondas desfasadas a 120 grados eléctricos, pudiendo mover el motor. Tiene la parte de comando, como se puede ver, bueno, acá tiene todas las etapas de comando, como por ejemplo este potenciómetro analógico, que lo podemos tabular o setear en función de la frecuencia del variador, y en función de la frecuencia va a ir, como dijimos, proporcionalmente a la velocidad de sincronismo del motor. Y esta es la parte de comando. Tiene un transformador de tensión para de 220 a 24, tensión de muy baja tensión de seguridad. Acá se puede ver la bobina del contactor KM1. Bueno, un elemento debe ser un economizador de corriente para lo que es los 24 volts de continua. Contactos auxiliares, bueno. Y esta sería por ejemplo, tenemos un motor de 25 caballos. Ya en esos precios no podemos andar jugando en lo que es protecciones. Hay que realmente poner algo que se banque esa potencia, esa corriente, ¿no? Porque estamos hablando de
25 caballos, estamos hablando de una corriente de 80 amperes, más o menos, 75. Lo que se hace, se pone el variador para lo que vaya la curva de lo que es de las revoluciones, vaya en forma cuadrática o cúbica en función de la carga, y lo va componiendo por Fourier el variador. Básicamente es eso. Después, bueno, hay para hablar muchísimo más, ¿no? Pero eléctricamente, visto del borne hacia afuera, sería así. ¿Alguna pregunta? Nadie. Un detalle, perdón, Walter, del comentario Sí. que hiciste de los variadores monofásicos. Recuerden que van a tener como salida una trifásica de 220. Entonces van a tener Tal que cual. acomodar las chapas según corresponda, ¿sí? Si por Y en error, ese caso, sí. si por error no ponen las chapas para alimentación 220 del motor, va a ser un motor de menor potencia, ¿no? Porque va a esperar 380 y va a recibir 220. ¿Sí? Ese comentario nada más. Depende de los bornes motor, si uno 380, 660 o 220, 380, claro. Está perfecto lo que hicimos ahí. Consulta. Perdón, en general son hasta 4 kilowatts. 4 kilowatts los motores que son 220, 380 en el mercado, Está digamos, bien, sí. ¿no? Entonces, digamos, Sí. Vos no vas a alimentar un motor mayor de 4 kilowatts con trifásica No, 220. tal cual. Es difícil. Tal cual. Es difícil, por eso. Económicamente ya sería imposible. Claro, exacto. Un variador de esas características, estamos hablando, no sé, vos, Mario, debes saber más los números, pero qué sé yo, calculo yo, $1.000, 1.500, no sé. Bueno, esto sería lo que... Una consulta. Eso, había una consulta por ahí de eso. Sí, Sí. ¿qué tal? Con respecto a la resistencia de frenado, ¿qué valor sería? Depende de la carga, ¿no? Depende de la carga del motor, la resistencia de frenado del variador. Eso en función, también depende de la característica técnica del motor, pero no sé a qué resistencia bien te referís. O sea, la del variador que se le puede poner externa. Claro, No. que vos mostraste en la termina anterior. Sí, a ver, Horacio. Hay un conexionado de la resistencia de frenado. Esta. Claro que está. Acá. Claro, Acá. ahí le puedo responder yo a Seferino. ¿Cómo andás, Seferino? ¿Todo bien? Gracias por Mario, ¿todo sumarte. bien? Gracias por sumarte. Gracias. Respecto a eso, para cada equipo, ¿sí? de determinada potencia, bueno, suponete un variador de 15 kilowatts, Sí. digamos, cada fabricante tiene la resistencia de 15 kilowatts para ofrecer a cada equipo asociado, ¿sí? Y es para frenar justamente, frenar el motor, y que como se pone en otro cuadrante, se pone en un cuadrante generador, el motor, toda esa energía que vuelve, el drive la invierte y la quema en una resistencia. También hoy en día hay equipos que regeneran, se llama regeneración, ¿sí? Claro, Inyectan la batería. toda esa corriente generada, no las quema en una resistencia, sino que la vuelve a ingresar adentro del sistema eléctrico, digamos, ¿no? De alguna manera, para ser aprovechada por otras cargas, ¿sí? No sé si... Lo inyecta en la línea. ¿Cómo? Lo inyectaría en la línea. Exactamente, aprovecha esa energía y la la inserta en la red eléctrica. Sí, correcto. No sé si respondimos tu consulta. Sí, no quería saber el valor de la carga, de la resistencia, tiene que ser del mismo orden que la carga. Si vos querés. Exactamente, acorde a la potencia del variador. Claro. Y en Obviamente, algunos casos puede ser superior. Puede ser superior cuando los frenados son sucesivos. Cuando hay frenados sucesivos que no se puede disipar esa potencia, se puede poner una resistencia superior. Entonces, digamos, vos tenés que ver cómo juega la disipación ahí, ¿no? Sí, aparte creo que este variador vos le podés, dentro de todos los parámetros que tienen, poder programarlo en un 150% del valor nominal de potencia. Claro, depende de la carga. Claro. Depende si la carga es cuadrática o constante. Pero sí, es correcto. Esto lo tenés que disipar, tenés que tener una ventilación forzada. Es correcto lo que decís. Bueno, Sin duda. tenerlo aparte, no dentro del control. Gracias por tu consulta. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y creo que ahí terminábamos, Walter, ¿no? Sí. Sí, bueno. Es Excelente exposición, Walter.
Horacio, felicitaciones. Felicitaciones, muy bueno, muy claro todo. Excelente. Les queríamos agregar que, bueno, obviamente que todo esto fue bastante primario, bastante por arriba, no entramos ni en fórmulas ni en parte más técnica, pero bueno, le queríamos dejar un poco para el que quiere ahondar en algún tema o algo, la bibliografía que consideramos más adecuada para todos estos motores, que son cualquiera de estos 3 libros, y además van a haber colgado en el canal de YouTube de Conexión Eléctrica 3 videos que explican, un profesor bastante, con mucha experiencia, explica todo lo que es el motor asincrónico, tanto cómo funciona, cómo se regula, así que están muy buenos. Y están los chicos del laboratorio, los becarios, estuvieron trabajando en ellos para editarlos un poco y dejar las partes más importantes, así que fue todo un trabajo en equipo. Horacio, Sí. yo ya lo puse en el chat como para que lo puedan levantar de ahí si quieren. Así también puse el link para hacer el registro, para que reciban el certificado, así que ahí pueden encontrar, por favor llénenlo, así también nos queda registro de las personas que asisten a las charlas, así que nada, de ya muy agradecidos. Che, Mario, Sí, antes de seguir, agradecerle a Nerina, a Nay y a Maxi, porque no solamente editaron, sino hoy Nerina, en tiempo de descuento, trató de subir las charlas. Totalmente, sí, al, un esfuerzo. Al canal de YouTube, un esfuerzo, la verdad que muy agradecido a los becarios que nos acompañaron este año en forma virtual en el laboratorio. Excelente. Bueno, Mario, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenemos acá? La invitación a la próxima charla. Ahí la presentó Horacio, muy bueno. Horacio, gracias por ponerlo ahí en la presentación también. Así que nos veremos el sábado próximo con este tema de energías renovables, pero que en este caso es de ciudades sustentables. Perfecto, y lo va a dar el arquitecto Daniel Pedroni, que trabaja como secretario de Planeamiento para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Montehermoso. Así que acá hay gente por ahí de la zona también, así que están todos invitados. Yo en la semana les envío el link para la reunión. Perfecto. Antes de cerrar, a mí me gustaría escuchar un poquito de algún alumno en especial, el tema, si tienen alguna duda, un debate, alguna duda, y de los docentes, si quieren realizar algún aporte. Yo por mi parte decía que estuve escuchando y me pareció claro y los conceptos y bastante completo. Muy bien, Renzo. Excelente. Y los chicos de integración eléctrica, quedó claro, quedó el concepto, quieren que veamos algún detalle más. Me interesa poder estar con ustedes en este momento que están en formación. Iván, Magliani. Todo claro, todo bien claro. Bien claro. Sí, para una aproximación, obviamente estamos en segundo, así que muchas cosas quedan en el aire un poquito, pero bueno, para una aproximación quedó claro. Por lo menos lo que vemos en integración quedó bien clarito. Excelente. Más que lo que ven en integración, también es muy práctica, por eso le pedí a Horacio y a Walter que lo enfocaran desde el punto de vista de interpretar la chapa y de cómo operar el motor, que es fundamental, porque por más que sepamos la teoría del campo rotante, de cómo es el flujo con las jaulas de ardilla, si no interpretamos una chapa y sabemos cómo conectarlo, cómo protegerlo, y no somos ingenieros o profesionales o técnicos completamente. A mí, Horacio, antes de cerrar, si vos tenés un minuto y me volvés a la chapa del motor, me gustaría hacer algunos comentarios. Sí. Más que nada de borne hacia afuera, ¿no? Del motor. Exactamente, de borne Estamos hacia hablando de afuera. borne hacia afuera. Sí. Después, teóricamente, si queremos hablar, tenemos que hablar, pero
claramente. Sí, pero para eso se ve en la teoría, en charlas especiales. Estas formas son charlas formativas y de comparación. ¿Cuál querés? ¿Esta o la otra? Cualquiera de las dos. Bueno. Yo quiero recalcar un concepto que a veces nos cuesta entender. Nosotros usamos en República Argentina 220, 380 o en la actualidad también se dice 230, 400. Eso es lo que tenemos como sistema eléctrico nacional. Yo no puedo modificar los 380 volt o los 220 volt, generalizando 400 y 230. Entonces yo me tengo que adaptar a ese tipo de tensión. Entonces yo voy a poder conectar la máquina en estrella o en triángulo. Y lo que es, ¿cómo la quiero conectar? De la forma que obtenga el máximo rendimiento. Si tengo máquinas pequeñas, como hablaba Mario, hasta 4 kilowatts, y las voy a conectar en estrella. Si tengo máquinas mayores a 4 kilowatts, las voy a tener que conectar en triángulo. Y ahí viene donde empieza a jugar el arrancador más utilizado, que es el arrancador estrella-triángulo. Cuando yo conecto en triángulo, me va a decir 380, 660. 380 es la tensión que puede soportar cada bobina. Entonces, si yo lo conecto en estrella, voy a poder soportar 660 volt. Y si yo tuviera 660 volt entregado por el ente prestatario de energía, perfecto, lo podría conectar en estrella y tendría el máximo rendimiento. Como no tengo esa tensión, lo tengo que conectar para su funcionamiento normal sí o sí en triángulo. Y aprovecho esta capacidad para hacerlo arrancar a tensión reducida en estrella, con lo cual bajamos la corriente de arranque y que fue todo lo que charlamos durante esta charla. Es muy importante ver la chapa, ver cuánto es la tensión de funcionamiento normal. Yo a un motor de menor a 4 kW que tenga 220, 380, no lo puedo arrancar en estrella triángulo. Porque lo quemo, porque si yo lo arranco en estrella y lo paso a triángulo, lo quemo, porque en triángulo le estoy poniendo una tensión de 380 volt a las bobinas cuando solamente pueden soportar 220. ¿Está claro? Y un motor de 380, 660 sí o sí lo tengo que conectar en triángulo. Si lo hago funcionar en estrella, voy a hacerlo funcionar a menor potencia, por lo tanto va a tener menor prestación. Menor par, claro. Eso es lo que quería recalcar. No sé, Perfecto. Mario, si querés aportar algo más, que No, vos no, tenés mucha... muy buen dato. Y, digamos, un dato adicional, digamos, ¿no? Porque después tenemos, estos son todos motores de baja que estamos viendo, motores de baja tensión, pero también así nos podemos encontrar con motores de media tensión en la industria, ¿sí? Alimentado en 13,2 y en 6,6, ¿sí? Así que, bueno, nada, entiendo que lo que hacen eso es elevar la tensión principalmente para bajar la corriente, ¿no? Y bajar la sección de los bobinados, ¿sí? Entonces bajan la sección del bobinado, entonces es un motor más chico, con menos peso por cobre, así que nada, piensen un poquito, a lo mejor el año que viene podemos dar una charleta de motores de media tensión, ¿sí? Nada, Sí, bajo la sección de los devanados, bajo la sección de los conductores de alimentación y bajo las protecciones. Correcto, y puedo aumentar potencia, ¿no? Con eso. Exacto. Y torque al eje. Quería aclarar esto porque es una duda que nos ha surgido a todos. No hablo a nivel alumno, no a nivel ya de técnicos y profesionales más avesados, pero para los alumnos a veces este tipo de estrella, triángulo, cómo lo conecto, cómo no lo conecto, nos trae ciertas dudas. Agrego un datito más, Néstor, si me dejas, Horacio también, ¿sí? Walter. Si mostrás un poquito la otra chapa, Horacio, podés ser.
Estoy haciéndole propaganda a la marca, ¿eh? Por supuesto, aprovechemos. Yo no quería tirar el chivo, che, Aprovechemos. Mario, esto. Bueno, ya pagaré el asado después cuando volvamos a la presencialidad. A ver, un dato. Ya que vamos todo, Mario, ¿eh? Obvio, todo, por supuesto, están todos Esto invitados. queda grabado, ¿eh? Por suerte son pocos, son 23. A ver, un dato que me parece que no sé si no lo escuché o pasó por alto. Hay un 160L ahí que dice tamaño, ¿sí? Claro. Ese dato no es caprichoso, sino que indica un motor con patas apoyado en una superficie. Es la altura desde la superficie al centro del eje. Son 160 milímetros. Digamos, es un dato importante porque generalmente así es como se los pide, digamos. No solo la potencia, sino en este caso 18,5 kilowatts, sino que me dicen, ¿tenés un motor 160? Es muy típico esto en la industria, y se pide por este número, que es el de 160. Digamos. Nada, quería dentro de este IMB3 sería la distancia de acá hasta acá. No veo dónde estás. Sí, correcto, ahí está, exacto, acá. La altura desde el eje hasta la base. Esa altura, sí, correcto, ahí está. Sí, es esa altura. Sí. Y el Mario, el L o M que está a continuación del número, habla de las zapatillas, dónde están, cómo son los agujeros de abulonado, digamos, ¿no? Acá en este L es large, digamos, pero hay M también y hay S también, digamos. Habla del largo del motor, digamos, de la distancia entre las zapatas. ¿Sí? Está bien. Es un dato Mario, que agregamos. un minuto más en esta diapositiva. Fíjense en lo importante que es esto. Yo tengo que mantener al motor en la posición de trabajo que me fija el fabricante. No puedo poner un IMB3 en posición vertical. Para eso tengo que usar IMB1, IMB1. Exacto. Exacto, un Víctor. O MB, si quiero usarlo costado. Es muy importante mantener la posición de funcionamiento, porque eso que trae mayores pérdidas, porque si puede permitir el ingreso de agua, el ingreso de humedad. Correcto. Es decir, también el diseño de los rodamientos. El diseño exactamente, también. Es muy importante si la carga cuelga del eje o no. También es un dato muy importante. Si es axial o es radial. Exactamente. También viene en el formato IMB corta 1, se ofrece con un techito, digamos, ¿no? Porque puede estar en intemperie, para que no se llene de hojas, también se puede ofrecer con un techito arriba. Otro dato importante, que no menor, es cuando se usan variadores de velocidad. A veces no se puede bajar extremadamente la velocidad del motor porque perdemos la autoventilación, que está calculada para los 50 Hz. ¿Sí? Para eso, o se limita a una frecuencia mínima, que podría ser 17, 20 Hz, o se pone un forzador, un motor forzado, un motor independiente, para que mantenga las revoluciones del ventilador y pueda mantenerlo refrigerado. Es un dato importante a la hora de seleccionar un motor, ¿sí? También hay motores con freno, ¿sí? Un poco ahí lo mencionaban también, ténganlo en cuenta eso también. Bueno, Luis, vos como también docente experimentado, ¿querés hacer algún aporte? No, me parece interesante los puntos que se tocaron porque son las dudas que siempre tienen todos los que arrancan, ¿no? Correcto. El tema de la chapa y el famoso tema de arranque estrella-triángulo. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de estrella-triángulo, hablo de cuando iba a la carnicería y arrancaba en la sierra con la perilla de 3 posiciones, que me dice Mario que todavía existe. Sí, la Befen, la famosa Befen. A ojo, eso es a ojo y a sonido. El tipo escuchaba más o menos cuando había levantado la suficiente cantidad de vueltas y le mandaba... No había temporizador, Luis, ahí, ¿no? ¿Cómo? No había temporizador ahí, Luis, era manual. Era por decibeles. Cuando vibraba ahí detrás, lo pasaba. Y bueno, y ahí ves cómo arranca en vacío la máquina, sin carga, y después el carnicero cuando veía que tenía toda la plena potencia, le metía la costilla. Cierto. Qué tiempos aquello que había dado. Bueno, Javier, no sé si quieren aportar algo, Víctor. Sí, un tema interesante que tal vez se le podría pedir a algún civil es
cómo se diseña el anclaje del motor. Porque los motores grandes, ¿vieron cuando nosotros los arrancamos arriba de los bancos? Zapatean. Empiezan a zapatear. Claro. O sea, cómo hay que considerar el fundamento y la base de los motores grandes. Es un tema interesante también. Sin duda. Bueno. Solo independiente de las vibraciones, por ahí. Bueno, también, las vibraciones también, porque algunos van montados fijos, otros sobre superficies que no son tan fijas. Es todo un tema las vibraciones. No, sí, anclaje y vibración es un tema. Por sí un tema per se. Che, la verdad que muy buena charla. Horacio disparó varios comentarios. Eso te iba a decir, generó varias consultas, muy bueno, muy completo. Excelente. Javier, no sé, vos, ustedes que han trabajado haciendo, ¿tienen alguna otra duda sobre el arranque estrella triángulo? Muy claro y como decían, son temas recurrentes como para arrancar, y lo que es chapa motor y bueno, todo lo que es el principio de funcionamiento, creo que más que nada, y por ahí yo lo veo también del lado, uno da en escuelas técnicas, y muchas veces lo que sucede cuando uno termina, se recibe de técnico, va a trabajar a una fábrica y te encontrás con un motor de eso que capaz que en la escuela lo viste y otras veces no. Y lo primero que te preguntan es, che, ¿vos sos técnico? Sí, tomá, hacelo arrancar. Claro, entonces, conectalo. Y conectalo, y te tiraron el manual por la caber. Claro, y muchas veces eso es lo que yo le digo a los chicos, te va a pasar eso y aprender a ver un manual, aprender a mirar una chapa y aprender a hacer las conexiones, más que nada lo más sencillo, porque si de última ese miedo ya lo perdiste, que es el primer conexionado, lo otro es después decir, bueno, a ver, tengo el variador de velocidad, ya me animo a conectarlo, pero ya perdí ese miedo que ya en algún momento ya lo vi, y no es un cimbronazo de golpe que hasta uno se pone nervioso o te podés mandar alguna macana, ¿no? Pero creo que muy linda charla, y como para comienzo y arranque está muy bueno, muy interesante, muy clarito. Y ¿Quién no se pegó un sustito cuando sintió pegar el primer contactor, no? Claro, es cierto. El primer tazo del contactor. A ver, también, Néstor, es un poco lo que nos diferencia como tecnológicos, ¿no? Nosotros desde el primer año ya hacemos una puesta en marcha de un arranque directo, y eso hace por ahí la diferencia también con nuestros egresados también, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, es lo que tratamos de hacer desde el grupo Conexión, porque nosotros todas estas charlas están orientadas tal vez no tanto a lo teórico, sino a lo práctico, como dice Mario, para que los alumnos de nuestra universidad, a través del grupo, hagan los palotes básicos y también compartirlo con escuelas secundarias y con público, la comunidad en general, para que sirva como formación, ¿no? Y transmisión de conocimiento. Sin duda, es cierto. Walter, contanos un poquito antes de cerrar, ¿qué te motivó a dar esta charla? Lo amenazó Horacio, Néstor, eso no te va a decir. Acá, sí. Me llamó de Elena. No, lo amenazó con la nota. Yo no soy becario, fui el año pasado becario. Lo que hice la charla, porque qué sé yo, de alguna forma hay que devolverle algo a la universidad también, ¿no? Ya sea en forma de charla o algo, pues realmente lo que aprendí ahí, o sea, lo que he ido aprendiendo a lo largo de la escuela técnica y la universidad en sí, qué sé yo, me he podido desarrollar lo que es en trabajos eléctricos, ¿no? Ya sea de ir a una planta asilo y ver un arranque estrella triángulo y vos decís, acá tenés todos los cables conmigo por las ratas, y vos decís, bueno, ¿cómo tengo que arrancar? El proceso ese, desde que vos lo viste hasta que arrancaste a trabajar, yo en mi caso lo que hago, me llevo un lápiz y un papel y me pongo a dibujar el circuito de memoria. Arrancar, decir, bueno, normal cerrado, normal abierto, hasta llegar al famoso estrella triángulo y ver, después empezar a medir, a ver continuidad o lo que sea. Y bueno, esa herramienta me la ha ido dando la escuela técnica y la universidad, todo, ¿no? Así que bueno, esto sirve también para los chicos que están siempre apuntando a los alumnos. Somos todos formadores, somos todos docentes.
un alumno de segundo formador de un alumno de primero, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo que decís vos, por eso yo había escuchado tu comentario, y es muy importante que todos devolvamos lo que la República Argentina ha puesto en nosotros, en educación, porque tener una educación gratuita es un lujo en este país, independientemente de los gobiernos, de las políticas, no me quiero meter en eso, porque, y no es charla para este foro, pero tener una educación gratuita que nos permite una ascendencia social a casi todos los que estamos acá, es muy importante, y devolver, como dice Walter, también es muy importante, porque tenemos que seguir luchando por esa educación libre y gratuita que nos permite alcanzar lo que somos como sociedad, como clase media argentina. Yo soy un convencido que la única forma de poder ascender es a través del estudio. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo quería agregar algo, Néstor. Sí, Víctor, por favor. Primero, felicitar a Walter, ¿sí? Ya que es estudiante y sé lo difícil que es expresar a veces los conocimientos. Eso para que sepan los alumnos que no es fácil dar clase, y felicitarlo al profesor también. Creo que Horacio fue profesor. Horacio. Horacio. Muy bien, la verdad que está haciendo muy buen trabajo con la gente, digamos, con los estudiantes, ¿no? Que primero, antes de todo, son personas, y bueno, por lo que veo, lo que lleva a esto es que nuestros chicos, lo importante es, como le digo a mis alumnos también, que ellos se capaciten y se larguen a hablar. Ellos tienen que hablar y demostrar los conocimientos, que muchas veces por ahí cuesta. Le digo porque a mí me ha pasado, y bueno, no es fácil. Así que a Horacio, felicitaciones, y a Walter también, muy bien, porque bueno, él es alumno y se puso del lado del que está el profesor, y para que vea que no es fácil dar clase, y lo hizo muy bien, la verdad que lo hizo muy bien. Yo aprendí cosas que no sé, porque yo soy ingeniero electrónico, hay muchas cosas que, si bien van de la mano electromecánica o electricidad con electrónica, pero ustedes están en el tema de motores, toda la parte trifásica, los electrónicos los vemos muy por arriba, y quiero agradecer porque me abrió un poco la mente, y bueno, este material lo voy a tener, lo voy a sacar también para dárselo a mis alumnos en máquinas eléctricas. Así que felicitarlos a ambos, a todos va, y muy contento de participar en estas charlas. Espero que el año que viene se sigan dando. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu palabra. Muchísimas por gracias supuesto por la que vamos a devolución, seguir, y algunas presenciales vamos a tener que dar también. A ver, José Donato no está ahí, ya que está el único, que a ver si queda algún otro docente. Bueno, también quiero felicitar a los dos disertantes. Bueno, al ingeniero Del Bianco, yo lo que me acuerdo, cuando llevé a los chicos al laboratorio, hicimos la puesta en paralelo. Me acuerdo. Muy buena clase, y bueno, todavía quedaron fotos de esa puesta en paralelo. Muy bien. ¿Se acuerda, ingeniero? Sí, sí, me acuerdo de eso. Sí, sí. Bueno, es una de las puestas que doy yo, la puesta en paralelo de generadores y todo eso. Y bueno, la parte de motores en máquinas eléctricas, esto es fundamental.